Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí en el estudio a Gustavo Arballo, él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Oye, cuéntanos, Gustavo, ¿cómo está la industria de la construcción? A mí me tiene preocupada que vemos los indicadores económicos, se está gastando no sé cuánto dinero el presupuesto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que todo va bien, que la infraestructura es primero, y la industria de la construcción en los últimos resultados de producción manufacturera, pues no va tan bien. Cuéntanos. Bueno, indudablemente que los números ahí están, la industria de la construcción está reflejando los números positivos. De hecho, al cierre del cuatrimestre traía un crecimiento del 4.5, al quinto mes del año ya andamos en el 3.9, eso quiere decir que ya se va nivelando la tendencia, porque a finales del 2015 yo creo que si bien nos va, vamos a andar cerca del orden del 3% de sí, es incremento. Poquito. Bueno, el año pasado cerramos con el 1.9. Ah, es muchito. Entonces, sí, pero es muy interesante el comentario que haces porque efectivamente hay grandes obras que se están llevando a cabo, sí, y pequeñas también, en todo el país, en los 3 niveles de gobierno. Pero algo está pasando que la expectativa que teníamos como industria, una cosa es que la construcción esté caminando, esté trabajando, se estén haciendo obras, y otra que la industria propiamente dicho, las empresas constructoras tengan la oportunidad. Y algo está pasando que no estamos teniendo ese resultado que teníamos como expectativa para el 2015. Todavía hay una gran falta de oportunidad de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que es la gran mayoría de este país. Pero a ver, yo creo que ahí es interesante esto que dices, Gustavo, porque el que ustedes todavía no detecten qué es exactamente lo que está pasando, que no tienen el cumplimiento de las expectativas que originalmente se habían que habían pronosticado, pues llama la atención. ¿Cuáles son las fuentes que generan la posibilidad de que se concreten los proyectos? ¿Es el sector público, el mismo sector privado? ¿Los dos de qué manera están comportándose? ¿Por dónde podría venir ese retraso que están viendo en el cumplimiento de sus expectativas? Bueno, los dos. Hay un componente hoy en la construcción en general del 75% privado y el 25% del orden público. Dentro de ese 75% del sector privado están concesiones, están esquemas de asociación público-privadas, finalmente es inversión privada, aunque sean proyectos que estén normados por el gobierno en obras de infraestructura. Entonces, eso también nos ubica en la importancia que tiene la participación del sector privado en este momento. Claro. Ahora, hay grandes obras que se están llevando a cabo y seguramente hay concentraciones de obras. Por eso hablo de que la oportunidad de trabajo para los micro, pequeños y medianos en todo el país está haciendo falta todavía. Es decir, la derrama no está correspondiendo con ese gran número de dinero que se está gastando en infraestructura, ¿no? Pero no está correspondiendo, ¿por qué? O sea, porque no es, porque no, ¿por qué no llega a llegar a las pymes que antes sí llegaba? O sea, ¿qué es lo que cambió? Porque ahora hay, seguramente está habiendo mayores concentraciones de obra con empresas muy grandotas o algunas extranjeras que se quedan con todo esto y eso no permite entonces que haya mayor derrama todavía. ¿Qué hacer para que pues esto vaya cambiando? Porque obviamente pues se está siguiendo el modelo que tenemos en todo el país, una enorme concentración de la riqueza en unos cuantos y los demás pues estamos en severas dificultades. ¿Qué hacer en el ámbito de la construcción para que vaya permeando esta actividad y este flujo de capitales de una manera mucho más diversificada? Seguramente lo que necesitamos es que nuestros gobernantes y funcionarios tengan una visión de Estado. Las obras se están haciendo, se van a hacer y las vamos a disfrutar todos. Eso es indiscutible. Pero si a eso le sumamos la oportunidad que puede tener una industria de la construcción, las empresas constructoras, para poder llevar a cabo eso que se está haciendo ahorita y que está en planes de aquí al 2018 al menos, creo que estaríamos logrando un círculo virtuoso
en donde permitimos que la economía o las economías de todos los estados, municipios, de todas las partes del país se pueda equilibrar de mejor manera. Pero a ver, ahí no entiendo bien, ¿es responsabilidad del gobierno que esto no permee o responsabilidad de ustedes mismos en la industria de la construcción? Si y no lo digo por ti, sino por el sector, ¿no? Si las grandes empresas acaparan la obra, es porque a lo mejor no tienen, o sea, no tienen necesidad de las otras, de las pequeñas, y ahí es responsabilidad, o sea, que ni modo que haya una ley que diga, pues ahora todas las empresas grandes tienen que contratar a 25 empresas pequeñas. No, pero ¿qué tendría que hacerse? No, pero también hay una cantidad importante de obras que deben de ser pequeñas, porque hay que considerar que la gran mayoría de las empresas en este país, más del 95%, son pequeñas, sí, micro y pequeñas, y que esas son el alma de la economía en sus lugares de origen. Eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que no puede haber concentraciones de obras tan grandes en tan pocas empresas. Debe de haber debe de estar más desparramadas esas oportunidades de las que estoy hablando, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo las obras se están haciendo, se van a hacer y las vamos a disfrutar, pero que existan mayores oportunidades para las empresas, ¿no? No debería, porque en la realidad está ocurriendo. Pero ¿qué hacer para que esto realmente no ocurra? Para que se desparrame, como tú dices, más el trabajo entre todas las constructoras del país. Yo estoy seguro que en el caso de la obra pública, con recursos fiscales, tiene que haber más voluntad política que otra cosa, ¿no? Es decir, no podemos transgredir lo que la ley misma dice. Las licitaciones son abiertas, son inclusive en muchos casos hasta internacionales. No podemos evitar que vengan las grandes empresas a trabajar, no lo podemos evitar, pero podemos armar muchos pequeños paquetes de obra para este tipo de empresas de las que estoy diciendo, ¿no? ¿Ahí Banobras apoya? O sea, Banobras que saca licitaciones o la SCT dirigidas a pequeñas empresas. Lo que entiendo es que tenía que haber como no las grandes carreteras, no los grandes puentes, pero tramos que estuvieran enfocados exclusivamente a empresas de menor tamaño. Más pequeños, sí, así deben de estar enfocados. Y en las dos, tanto Banobras como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con quien pues ya estamos en pláticas con ellos para este efecto, para ver de qué manera podemos diseñar esquemas de mayor participación de este tipo o nivel de empresas, ¿no? Claro, bueno, y ahora vienen muchas obras, muchos proyectos de infraestructura, y uno de ellos es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahí, ¿qué tanto van a tener participación los constructores mexicanos? ¿De qué manera se va a llevar adelante este proyecto o se está llevando a cabo ya? Ese es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo ahorita. Se acaba de anunciar hace apenas unos días un paquete de 21 licitaciones, en 3 grandes paquetes. Esas 21 licitaciones que tienen como referencia a 95,000 millones de los 169,000 que va a costar el nuevo aeropuerto, implica la participación mayor de empresas constructoras. Ahora bien, aquí viene un dato interesante. Se van a empezar a dar posibilidades, pero para empresas que tengan la capacidad de hacer alianzas, de hacer asociaciones. Es decir, seguramente las empresas por sí solas no tendrían esa posibilidad, pero si hacen alianza con otras de su especialidad o de su tamaño, van a poder participar. Y de esta manera podemos pensar entonces que la gran obra del aeropuerto de la Ciudad de México, que no quede en unas solas manos y luego de ahí se desparrame a subcontratos, sino que haya una mayor cantidad de participantes principales. Creo que el ejemplo es muy bueno, el del nuevo aeropuerto, de lo que debe y puede suceder. Pero ya están estas bases de licitación, ya se están anunciando, no vienen con esas nuevas reglas. Ustedes como Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción van a presentar una propuesta concreta para que en el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sí se apoye a las pequeñas y medianas empresas. Sí, claro, de hecho ya establecimos una comisión mixta directamente con el grupo aeroportuario, estamos trabajando con ellos y precisamente están pidiéndonos la participación para el diseño de las bases de elaboración de estas licitaciones. Creo que ahí vamos a
vamos a tener una muy buena experiencia. O sea, ¿lo estás viendo con una expectativa, con una perspectiva positiva? ¿Crees que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio? Definitivamente que sí. Así está establecido, así está platicado y bueno, creo que esa disposición ahí está para que tengamos mayor oportunidad ese otro tipo de empresas. En la propia Cámara, nos queda un momentito y regresamos al corte. En la propia Cámara, ¿cuántos afiliados tienes y cuántos son pequeños y medianos? Son 10,500 afiliados a nivel nacional, en donde poco más del 95% son de los pequeños y medianos. Mira. Y estamos platicando acerca de la situación que vive la industria a nivel nacional. Ya nos ha comentado algunos datos y nos quedamos en la última parte, pues estábamos comenzando a preguntarle acerca de quiénes integran a la Cámara, cómo está subdividida esta Cámara, que es una de las más, bueno, es la más importante en el país, y de qué manera pues nos puede reflejar esto el comportamiento de la economía mexicana a lo largo de la historia. Y ahí te pregunto, Gustavo, ¿qué tanto es importante a nivel regional, a nivel estatal, la industria de la construcción y esto que nos acabas de comentar respecto de la concentración que se ha venido dando en los temas de la construcción en las grandes constructoras? ¿De qué manera se está reflejando en las entidades, en los estados de la República Mexicana? Sí, mira, tenemos una presencia en todo el país como Cámara, precisamente porque existen afiliados en todos lados. Tenemos 43 delegaciones y siendo esta industria la cuarta en importancia en la generación de valor agregado al Producto Interno Bruto, la segunda en generación de empleo, nos dice entonces la importancia que tiene también en esos niveles de gobierno, estados y municipios. Y debemos de considerar la situación particular de los estados, porque desafortunadamente hay algunos que en este momento están viviendo una situación dramática, producto del sobreendeudamiento que han tenido en los últimos años, que su gasto irreductible no les permite invertir absolutamente nada, ya no digo en inversión, a veces ni siquiera en mantenimiento de los mismos activos en construcción que ya se tienen, sean edificios o sean carreteras, lo que resulte. Y eso nos dice pues también la gravedad que pueda darse en algunos de estos estados, ¿no? Pues sí, porque ahí también me imagino que mucha corrupción. Y ustedes firmaron un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para transparencia, pero este convenio aplica para la SST. ¿Qué pasa con los gobiernos estatales? Porque pues yo imagino todo lo que debe haber en materia de corrupción para cualquier obra. Sí, efectivamente. Qué bueno que firmamos esto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estamos ya en fase de implementación con ellos. Y por cierto, en esta misma semana vamos a firmar un documento similar con Zagarpa, pero me parece que estamos perfeccionando el tema en cuanto a la participación de las empresas constructoras con transparencia y rendición de cuentas en los diferentes programas con Zagarpa. ¿Y qué pasa con los estados? Pues no hay la voluntad o la disposición de poderlo hacer. Sin embargo, les platico que hace poco más de 4 meses que asumimos la responsabilidad en este nuevo consejo, yo como presidente, uno de los planes muy claros de trabajo que tenemos es el establecimiento de un observatorio, que el observatorio nos permite tener mayor información, estar metido en los procesos de licitación en las diferentes dependencias para poder hacer los señalamientos correspondientes a nivel federal. Pero estamos invitando a nuestras delegaciones, a nuestros presidentes de delegaciones en los estados, a que lo mismo podamos hacer en los estados. ¿De qué manera? O sea, ¿esto ya es una realidad o apenas van a hacer algún mecanismo para poderlo concretar? A nivel federal ya estamos, ya estamos estatal, trabajando. ¿sí? Y a nivel estatal vamos a estar empezando seguramente por ahí con algunos de ellos. No se requiere más que trabajo, tener un esquema muy claro de parte de nosotros, que ya lo tenemos. Afortunadamente ahora las leyes de acceso a la información nos permiten poder tener toda esta información y lo que no o lo que sea adicional,
pues hay disposición de las autoridades en la mayoría de los casos también de tenerlo. Y eso pues nos permite hacer los señalamientos correspondientes. Entonces yo creo que en los estados esto va a ser muy importante. Oye, las asociaciones público-privadas no han tenido el éxito que se esperaba. ¿Qué ha pasado ahí? Y cada vez que tocamos el tema nos dicen que ahora sí ya merito, pero la realidad es que era como el esquema ideal, ¿no? Puede que a través de reforma legal se pudiera hacer un boom en la infraestructura. Yo creo que el gobierno federal al inicio de su administración no inició tan de lleno con estos proyectos. Al venir la baja de la inversión, que ya se ve en 2015 y se prevé para 2016, me queda claro que desde principios de este año el gobierno federal dijo hay que darle celeridad a los proyectos que de otra manera no va a ser posible tenerlos, ¿no? Entonces ahorita estamos en una fase también de implementación con ellos, de acuerdo con la ley que ya está aprobada, obviamente, y si hubiera algo que cambiar, inclusive el mismo gobierno nos dice, veamos lo que haya que cambiar, pero para que ya funcione. De otra manera no va a ser posible. Yo creo que vamos a ver una mejor realidad con los proyectos de APPs, a partir sobre todo de fines de este año y principios del próximo. Pues ojalá, porque ya se tardaron un poquito y yo recuerdo que hicieron una gran alaraca en torno a lo que iba a representar la oportunidad con la aprobación de las asociaciones público-privadas y bueno, ya se aprobaron y sigue pasando el tiempo y realmente no se ve ese boom explosivo que se había anunciado. Pero tocando otra vez el punto de la participación de las empresas constructoras mexicanas, hay cifras, hay datos de cómo se ha venido desplazando a la industria nacional por parte de las grandes constructoras internacionales. Tú decías hace un momento, no es que se trate de cerrarles las puertas, no es que se trate de impedir que participen en México o ser proteccionistas, pero sí de que las empresas mexicanas tengan más oportunidades. ¿Hay algún dato, algunos datos que tuvieras históricos de cómo se ha venido desplazando a la industria nacional? Bueno, estamos en ese proceso de armado de los números, pero desde ahorita les puedo decir, porque es público y notorio ya, la gran cantidad de obras que las empresas extranjeras han estado teniendo en México, los grandes proyectos nacionales. Si esos grandes proyectos nacionales, que además las empresas en México son capaces de llevarlos a cabo, las estamos dejando simplemente porque así están diseñadas esas bases, es ahí donde digo que estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar a la empresa constructora en México, ¿no? Si no vamos a ir en contra de lo que dice la ley, pero tengamos mejores posibilidades de trabajo para estas empresas mexicanas que tienen todo el derecho en la oportunidad de llevar a cabo la construcción de infraestructura en este país, de poder llevarla a cabo, así como lo hicieron en otros países del mundo. ¿Cuánto se llevan del pastel las internacionales? Bueno, yo me atrevo a decir ahorita que hay una cantidad importante que seguramente supera el 30-35% de las grandes obras en este país. Ahora, también buscamos que se lleven a cabo alianzas. También buscamos que traigan capital o que traigan tecnología, pero que no sea tan sencillo venir a desplazar a empresas que tengan. ¿Y de qué países fundamentalmente? La principal son de España. O sea, OHL. Bueno, es una de ellas, pero no es la única. Hay una gran cantidad de pero empresas. Pero finalmente OHL, por ejemplo, una brasileña, como portuguesas. Mexicana, ¿no? Y ahora hay empresas, sí, todas estas empresas de las que se está hablando ya están en México, pero desde hace, no sé, 20, 25 años o más, algunas de ellas, establecidas conforme a las reglas y leyes mexicanas, ¿no? Una sociedad anónima ya constituida aquí en México, aunque sabemos que los capitales vienen y van de otros países. ¿Y la participación del sector de la construcción en el Producto Interno Bruto ha descendido o ya está repuntando? ¿Cómo se ha venido comportando? Ahorita en términos generales viene un poquito a la baja. Ese es el dato que tenemos al cierre de mayo, inclusive, cierre del quinto mes. Es lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? O sea, a pesar de lo mucho que se invierte en construcción, no va repuntando tanto. No, eso lo tuvimos al principio del año y ahorita la tendencia es a la baja.
a la baja o que se mantengan en este segundo semestre para andar cerrando, si bien nos va, con números cercanos al 3%. Recordamos que el PIB de la construcción siempre es un poquito mayor que el general en la economía. Si ahorita las estimaciones andan del orden del 2.2% el PIB general, por eso podemos establecer que el de la construcción pueda ser cercano al 3%. Pues bueno. Puede ser muy bueno. Pues bueno, sí, mejor que el 1.9, pero no es la gran cosa. Para un sector debería ser mucho más dinámico. Que se supone que es un sector que detona muchísimas otras ramas y que impulsa la economía misma, por eso es que lo vemos tan reducido, con todo respeto. Así es. Oye, nos queda un minutito. Si estuviera aquí Luis Videgaray, ¿qué le pedirías en materia fiscal? Que tuviéramos una mejor posibilidad y facilidad en la parte a contribuir. Primero, nosotros estamos pugnando por la formalidad. Todas las empresas que estemos dentro de esa formalidad, lo que nos permita a todos contribuir al gasto público, pero con mejores oportunidades y posibilidades. Las depreciaciones, por ejemplo, en materia de activos fijos aceleradas puede ser una de ellas. Estamos trabajando ahorita para presentar al próximo Congreso algunos temas en ese sentido. Pues apúrate que el 8 de septiembre se entrega. Muchísimas gracias, Gustavo Arbaño, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos con Mercados y Marco Mares, no se vaya.